Good morning and good afternoon, everyone. Welcome to our high-level symposium, Women in Trades, Challenges and Enablers in Construction Sector in Latin America. I'm very happy to greet you all here. We have another amazing international gathering here at hand. We have people and representatives from all over the world, including Latin American and Australian region. So let me share some housekeeping rules for you. Today I will be your host. My name is Albina Gayoso. I am currently engaged with this project as the communication support, and I will be helping you out with all the housekeeping matters today during our session. Now, let me share my presentation. Hopefully you will be able to see it now on the screen. I already did the introduction of our symposium and of our amazing sponsors of this event. Today we're going to have representatives from majority of our partners. A little bit of housekeeping. Un poco de algunas cuestiones administrativas. Vamos a poner esto en el live stream en Facebook. Entonces, si quieren compartir el evento con sus compañeros, con sus amigos, entonces pueden juntarse en nuestra página de Facebook. Tenemos el evento en inglés y también el evento en español. Si van a la página de Mujeres Construimos UON, pueden escuchar el evento con el botón de interpretación al fondo de la pantalla. Y pueden escoger entre el inglés o el español, dependiendo del idioma que quiere escuchar. Si pueden, por favor, poner su nombre completo y la organización que representa. Por favor, mantenga el video apagado durante la presentación. Y, por supuesto, tenemos la sesión de preguntas abajo, donde encuentra el botón de interpretación. También encuentra el botón de Q&A para las preguntas. Entonces, pueden pueden colocar sus preguntas ahí con el nombre del orador al cual quiere preguntar. Esperamos que esas son todas las cuestiones administrativas. Y bueno, como dije, pueden intercambiar entre los idiomas durante las presentaciones. Ahora también me gustaría empezar esta presentación a reconocer los custodios tradicionales de la tierra donde nos reunimos hoy. Me gustaría respetar a los ancianos, tanto pasados, presentes como emergentes, y reconocer a todas las personas de origen aboriginal o de las islas del Estrecho de Torres que están presentes con nosotros hoy. Ahora vamos a la parte de la agenda. Ahora vamos a seguir con las presentaciones del programa de hoy. Ahora me gustaría presentar a la próxima oradora, la profesora Robin Eversole, que va a introducir nuestro simposio. Voy a ahora pasar la palabra a ella. Muy buenos días a todos mis colegas en Australia y muy buenas tardes a los colegas en Sudamérica. Es mi gran placer el estar con ustedes aquí al día de hoy para el simposio de las mujeres en la construcción. Yo les hablo desde Tasmania, desde el norte-oeste. Este es el país de Kalaalleq, de los aborígenes. A mí también me gustaría
para respeto a los custodios tradicionales de la tierra en Tasmania. ¿Cuál es nuestro objetivo el día de hoy? El compartir conocimientos a través de las fronteras. Esto es algo que yo tengo bastante pasión en cuanto a este tema. Vivimos en varios países, diferentes partes del país también, y compartimos también intereses similares. Estamos interesados en aumentar la representación de las mujeres en el sector de la construcción. Este es un tema muy importante a nivel global, y al compartir los conocimientos el unos con los otros, podemos aprender de cómo poder avanzar esta agenda de manera más rápida al aprender del uno con el otro. Yo estoy aquí representando a mis colegas en COALAR, que es el Consejo para las Relaciones entre Australia y América Latina, y nuestro trabajo es acerca de construir estos enlaces entre las mujeres, en particular entre Australia y Latinoamérica. Y nuestro evento del día de hoy es un ejemplo maravilloso en cuanto a estas conexiones que deseamos crear. Yo estaba reflejando en cuanto al tema del día de hoy, por supuesto, también yo hice investigación en cuanto a las cifras porque soy investigadora, y yo no me había dado cuenta que en Australia la construcción tiene más de 1 millón de personas como empleados. A mí también me interesó el saber que incluso en Australia hemos progresado en cuanto a la equidad de género en la industria de la construcción. Únicamente el 14% de las personas que trabajan en este sector son mujeres. Es bastante bajo. Incluso en Australia necesitamos progresar bastante. Por supuesto, empleamos a las mujeres. Nosotros que trabajamos, únicamente el 3% de nosotras trabajamos en la industria de la construcción. Cuando yo crecí, yo no pensé tal vez que fuera una opción laboral para mí, y cuando yo hice trabajo en Latinoamérica, usualmente yo conocía a mujeres que trabajaban en la industria de la construcción, tal vez estaban interesadas o querían ser parte de la industria, pero hay obstáculos, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esos obstáculos son el crecimiento y están basados en género en cuanto a las expectaciones de lo que las mujeres tienen que hacer o se supone que tienen que hacer. Pero lo que es emocionante es que en Australia y en Latinoamérica las mujeres están desafiando esas expectativas, y las mujeres tienen bastante que ofrecer en esta industria. La infrarrepresentación de mujeres en la industria de la construcción es importante. Es importante para las mujeres que quisieran entrar en este campo, pero tal vez sienten que no es posible. También es importante porque para ellas deben de poder utilizar sus habilidades y talentos de forma que tenga sentido para ellas, y que tengan sean profesionistas exitosas como trabajadoras y también como empresarias. Esto importa también para la industria en que nos encontramos. Todos sabemos de la diversidad y de las ventajas de la diversidad, de las ventajas que obtenemos de tener a personas trabajando en una organización que tengan ideas diversas. Las mujeres tienen traen bastante diversidad, y entre más diversidad tengamos en nuestras industrias, más innovación podemos tener. Y este hecho también es importante, este tema es importante para nuestra economía, para nuestra sociedad, para las industrias con éxito, que tengan modelos para las mujeres y decir, sí, sí se puede, esta es una carrera en la que voy a ser aceptada y en la que voy a poder utilizar mis habilidades. Una de las cosas que espero que podamos lograr el día de hoy es realmente el tratar de deshebrar las razones detrás de este tema y de este problema. Este no es un problema de las mujeres, es un problema social que queremos resolver. Y como un problema social, está realmente atado a la idea del género. Yo soy una investigadora social, así que trabajo bastante con el concepto de género. El género es una
construcción social. Son ideas acerca de lo que los hombres hacen, lo que las mujeres hacen, cuáles son los papeles en la sociedad y cuáles son las identidades que se traen. Y bueno, como género es una idea social, esta idea puede ser cambiada. Y lo que estamos tratando de hacer en el espacio de equidad de género es tratar de entender cuáles son las variables y cuáles son las barreras a estas variables. Puede ser que no tenga nada que ver con las mujeres, estas barreras. Puede ser que tengan que ver en el contexto social en el que se encuentren. Tal vez en el que se sientan incómodas en cuanto a determinadas lecciones de carrera o no hay apoyos sociales para poder lidiar con estas expectativas, por ejemplo, en cuanto a los cuidados, a la crianza de hijos. Y ese trabajo de crianza usualmente es una barrera de participación en la fuerza laboral. Sin embargo, estas barreras pueden ser derribadas a través de apoyos sociales más fuertes. Así que esta es una conversación que realmente yo estoy emocionada que la tengamos el día de hoy. COALAR, también el Consejo para las Relaciones entre Australia y América Latina, es el apoyar estos enlaces entre las personas a través de las fronteras. El aprender entre las fronteras es la forma de aprendizaje más poderosa. Traemos nuestra diversidad a Perú, Colombia, Chile, Australia, incluso aquí también en Tasmania. Yo animo a todas las personas el día de hoy a tomar ventaja de esta oportunidad de aprender de las personalidades en la construcción de las mujeres, de investigadoras que tenemos experiencia en el sector. Y como resultado de nuestra conversación podemos empoderar a las mujeres a la industria y a nuestras sociedades para ser más inclusivas y más innovativas. Muchas gracias y ya quiero ahora sí que participar en la conversación. Muchas gracias, profesora Robin, por esta introducción en cuanto a nuestro proyecto, lo que estamos intentando hacer el día de hoy. Y quisiera compartir una biografía muy breve en cuanto a la profesora Robin y en cuanto a los logros que ella ha hecho. Ella es autora de varios libros y publicaciones en Australia y también ha hecho bastante trabajo en el campo. En la región, su trabajo en general en cuanto a las políticas, el desarrollo en el mundo real ha sido bastante importante en cuanto a las instituciones y el cambio. Muchas gracias, profesora Robin, por esta introducción tan maravillosa en el simposio del día de hoy. Y déjenme, por favor, presentar a nuestro próximo panelista. La doctora Vivian Ulloa Mallorca está representando a la Universidad Javeriana de Colombia, la Pontífica Universidad Javeriana. Ella tiene una maestría, un doctorado en Ingeniería de Construcción. Ella es madre de 2 hijos, Santiago y Francisco. Y también es pareja de Edgar Vargas. Ella es profesora asistente en del programa de Ingeniería Civil. Y ella también ha estado trabajando desde el 2016 como investigadora en el sector de la construcción de concreto y demolición.
Ahora voy a invitar a la doctora Vivian a que realice su presentación. Voy a compartir su presentación también. Muchas gracias. Le paso la palabra a la doctora Vivian. Thank you very much, Albina, for your introducing me. And Muchas gracias por la introducción. Voy a ahora empezar con mi presentación. No me deja compartir la pantalla. Ah, Si me habilitan, por favor. Ok, perfecto. Thank you so Muy much. bien. Thank you. Bueno, como mencionaba Albina, pues yo digamos que llevo un tiempo trabajando en la industria de la construcción. Me gradué como ingeniera civil en el 2002 y pues este tiempo buscando, ¿cierto?, muchas opciones para encontrar mi sitio en la construcción. Al final termino en el tema de, digamos, de gestión de residuos de construcción y demolición y cómo buscar, ¿cierto?, hacer la construcción un poco más sostenible, un poco más amigable para nuestro entorno. En este espacio voy a contarles un poco sobre las barreras en la construcción para las mujeres, ¿no?, en nuestra industria. women face in the construction industry. Next, please. Next slide, please. Bueno, aquí ven ustedes un muro de reacción, un muro de concreto gigante. Digamos que el concreto ha sido mi compañero durante mucho tiempo y los últimos años de mi trabajo. El concreto es un material pues, muy importante en la industria de la construcción, el segundo material más empleado en el mundo, y para mí tiene un valor, digamos que muy importante en el desarrollo de mi carrera. Como les mencioné, trabajaba en los temas de gestión de residuos, de construcción, y pues digamos que mi tesis doctoral la enfoqué en el uso de agregados reciclados en el concreto, ¿no?, para fines estructurales, no estructurales, buscando, como mencioné, dar como este aporte a la sostenibilidad. Y cuando trabajaba en el concreto empecé a encontrarme con algunos, por ejemplo, chistes o maneras de decir de forma graciosa, referirse al concreto. Y algunos de mis compañeros, ¿no?, decían es que no debería llamarse el concreto, sino la concreto, porque es un material que no lo entiende nadie, es un material complejo. Y al final, claro, cuando empiezas a trabajar con el material, pues te das cuenta que al igual que, digamos que tienes que entenderlo y que no se trata de el concreto o la concreto, sino que finalmente, pues todos los seres humanos somos complejos y necesitamos, digamos, encontrar nuestro sitio. Hace unos años he venido participando también con una asociación que es WICA, Women in Concrete Alliance, porque pues claro, voy en el mundo del concreto y pues las mujeres en el concreto también queremos hacer, digamos que estos trabajos y estas labores de inclusión. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de estas barreras en las que nos encontramos hoy, pues encontramos varias, ¿no? O sea, yo tuve la experiencia, digamos, de trabajar haciendo concreto, cuando estuve haciendo mi tesis doctoral, hice varios metros cúbicos de concreto para hacer mis ensayos, porque además trabajamos fundiendo elementos. Digamos que pude explorar el material y tuve la oportunidad, digamos, de cargar sacos de cemento, de tomar la pala y poner los agregados en la mezcla, de revisar, ¿cierto?, cómo era el comportamiento del material, de hacer análisis del laboratorio, tomar pruebas, estar días, ¿cierto?, y noches en el laboratorio haciendo mis análisis. Y veía que definitivamente, por ejemplo, el tema de la capacidad física, ¿cierto?, a veces puede ser una barrera. Levantar un saco de cemento son 45, 50 kilos y pues tienes que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Yo intentaba siempre usar todos los elementos de protección personal, apoyarme de los equipos, digamos, que me permitieran facilidad en el trabajo, pero pues definitivamente era como ir al gimnasio un tiempo, ¿no? Estar un poco levantando estos materiales. Entonces, a veces la capacidad física puede ser una de las barreras. Por supuesto, el tema de los estereotipos, los imaginarios sociales, el dónde nos enfrascan o dónde nos vemos bien las mujeres, temas familiares, ¿no? Porque a veces también cuando estás en una industria en donde digamos, predomina el género masculino, pues de hecho la familia empieza como a ver a veces qué está pasando, estás segura, si quieres eso.
y temas también, por ejemplo, como el miedo a cometer errores, ¿no? Entonces estás en un entorno en donde te sientes muy vigilado, en donde quieres hacerlo todo perfecto, en donde pues estás esperando no cometer ningún error porque sientes que otros están esperando ver ese error que cometes para decir no sirves para esto. El ambiente de trabajo también, pues no siempre es amigable, no siempre hay baños, duchas para hombres y mujeres, entonces a veces nos encontramos ya en un entorno laboral muy difícil y hacer este equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, pues no es fácil a veces en el sector de la construcción. Y dejo aquí, de hecho, cosas como el vestuario, ¿cierto? Porque no pueden, o sea, no puedes a veces usar la ropa que quisieras siempre. De hecho, pues yo ya nunca voy a hacerme las uñas o a peinarme el pelo, ¿cierto? Sino que estás, digamos que en otra disposición, pero por supuesto lo que quieres es un vestuario cómodo, un vestuario que te permita, digamos que hacer ciertos trabajos, ¿no? Yo cuento, pues, por ejemplo, desde mi experiencia haciendo concreto, hoy soy la directora de carrera del programa de Ingeniería Civil en la Javeriana, es otro cuento, cuando voy al laboratorio es un poco a ver lo que van haciendo los chicos de investigación en temas de pues, el uso de materiales reciclados, pero ya lo veo, digamos, desde otro lado. Así que tenemos varias barreras por superar, por cruzar. Estos simplemente son esos puntos que necesitamos sobrepasar. Siguiente, por favor. Encontrando, bueno, revisando un poco algunas investigaciones, encontré que Ibáñez en el 2017 mencionaba algunas barreras que había estudiado digamos, durante unos años, analizando el comportamiento, ¿cierto?, de las mujeres en el sector, sobre todo enfocado, pues, a qué pasaba, ¿cierto?, qué pasaba dependiendo de la empresa. Entonces, se mencionan barreras como, por ejemplo, la falta de, a veces, regulación en el sector de la construcción. Entonces, depende mucho un poco de la empresa en la que estés trabajando, si se facilitan las cosas por ser mujer, si se trabaja por la equidad de género. Hoy en Colombia, digamos que con la experiencia de Wicca, hemos tenido la oportunidad de conocer empresas productoras de cementos, de concretos, que le apuestan a la equidad de género y que realmente están comprometidos en buscar innovación de manera que la mujer tenga mayor participación. Pero esto no sucede con todas las empresas y hay empresas que a veces surgen, digamos, por el boom de la construcción y que pueden aprovecharse en cierta medida de algunas condiciones laborales, ¿cierto? Como por ejemplo excesivas horas de trabajo o excesivo trabajo o condiciones no seguras, ¿cierto? Sin elementos de protección personal, etc. También tenemos barreras relacionadas pues con el hecho de ser mujer en un mundo de hombres, como el tema que les mencionaba de la fuerza física. Entonces hay una cultura machista de el más fuerte, el que más puede, el que además puede sin ayuda, y eso al final lo que genera es un incremento de los riesgos para la salud de todos. Y cuando entra la mujer en la participación, digamos, más fuerte de la industria, se genera una nueva cultura hacia el cuidado. La barrera, por supuesto, de la cultura masculina y de la feminidad, entonces la imagen personal, cómo va a ir la mujer vestida a la obra, cómo va a ir a visitar, si ella es dueña de su empresa, también cómo visita a sus clientes. Entonces, por no generar estos espacios que algunas veces se encuentran, ¿no?, de acoso o de discriminación, ¿no? El efecto también del distanciamiento o la visibilidad y la demostración, que también lo mencionaba, el ganarse el lugar, demostrar que lo puedo hacer, yo lo tengo que hacer bien, ¿cierto? Y entonces demostrar que lo hago de manera idónea, que no cometo errores, se vuelve en una presión adicional para las mujeres en el sector. Y finalmente, por supuesto, la discriminación y el rechazo de algunos de sus compañeros de trabajo. En muchos casos, pues pueden ser, digamos que entre los mismos hombres, en donde aíslan un poco a las mujeres que entran, dependiendo un poco, por supuesto, del nivel y del oficio que entren a hacer, pero también hemos encontrado casos hasta de las mismas mujeres, ¿no?, que de pronto hacen otras funciones dentro de la construcción y que cuando una mujer entra a hacer algo un poco más como en este estereotipo de hombres, generan críticas, ¿no? Así que es una discriminación y un rechazo que puede darse desde los dos géneros. Tristemente, a veces las mujeres somos muy duras con nosotras mismas. Siguiente, por favor. Por otro lado,
Afolabi en 2018 en una investigación que se realizó en Nigeria, la anterior era de España, esta es de Nigeria, en un análisis cuantitativo donde evaluó, digamos, entrevistó 120 mujeres durante 2 años trabajando en la industria, digamos, de la construcción hacia empleos verdes, ¿no? Y entonces analiza un poco cuáles son esas preocupaciones, cuáles son esas barreras que ven las mujeres para trabajar allí. Y se encuentra con que, por supuesto, las estructuras patriarcales comunes que nos, digamos, enmarcan, se percibe como un gran obstáculo para que las mujeres se conviertan en líderes, ¿no? Ejerzan esos cargos de liderazgo. Y que además también menciona un problema que es complejo y que a menudo pues, puede ser oculto, como la falta de confianza en uno mismo. Entonces, como mujeres, claro, si yo necesito ser vista, si yo siento que necesito ganarme el lugar, si yo siento que tengo que hacerme el espacio, no cometer errores, pues también puede ser que eso fomente una falta de confianza en mí y que me haga un poco dudar, ¿no? De esa capacidad de acceso a puestos de liderazgo en el sector de la construcción. Lo que evidencia también Afolabi y otros investigadores es que las contribuciones de las mujeres en general aportan al desarrollo sostenible del sector cuando se superan estas barreras. Como les digo, mi caso es, o sea, a mí me gusta trabajar en un concreto, pero no en un concreto convencional, no en un concreto en donde está el 100% de cemento y entonces tenemos las máximas emisiones de CO2, sino que me gusta trabajar e investigar en temas de concreto que busque mitigar, por ejemplo, esa huella, ese impacto de CO2 al ambiente y que, por supuesto, contribuya un poco a ese desarrollo sostenible, ¿no? Siguiente, por favor. Y encontramos ciertas brechas, por supuesto, ¿no? Dentro de todas esas barreras hay brechas en educación. En Colombia este es un gráfico de cómo las mujeres, digamos, en tercero de primaria no hay diferencia entre hombres y mujeres, entre sus capacidades, por ejemplo, para las matemáticas, y mientras que, por ejemplo, en capacidades para el lenguaje, las mujeres tienen un poco mejores capacidades, ¿no? Pero el tema del lenguaje se va perdiendo en el tiempo y entonces las mujeres pierden un poco esa ventaja. Y por otro lado, frente a las matemáticas, en el tiempo se va haciendo más grande esa brecha, ¿no? Entonces, cuando llegas, por supuesto, a la educación superior, te encuentras que muy pocas mujeres acceden a este tipo de, digamos, de capacitación. Siguiente, por favor. Concretamente en la Universidad Javeriana, nosotros tenemos, digamos que de promedio, están ingresando más o menos un 30% casi de mujeres por cohorte. En este momento tenemos estudiantes activos, digamos, en los últimos periodos, eso, 29.3 mujeres, 70.7 hombres. Sin embargo, cuando ves las graduaciones hay un ligero cambio y encuentras, observas que, digamos, las mujeres suelen graduarse más mujeres que hombres. Cuando revisas en el programa qué pasa un poco, encuentras que los hombres suelen retirarse más del programa, que las mujeres son un poco más perseverantes, por llamarlo de alguna manera, y que se mantienen. También cuando observamos los promedios que obtienen las mujeres y los hombres en el programa, los promedios ponderados de las mujeres son ligeramente mayores que los de los hombres. Y la siguiente diapositiva va en relación a esto, con lo cual podemos también pasarla rápidamente. Sé que estoy sobre el tiempo. Esto es un poco también como ver un poco en un histograma cómo funcionan nuestros promedios y evidencia lo mismo, ¿no? Simplemente que las mujeres suelen tener notas, ¿no? Promedios de notas mejores que los hombres. Siguiente, por favor. Entonces, nuestra invitación, por supuesto, es a superar estas barreras, a hacer del sector un sector un poco más sostenible, a que las mujeres podemos participar definitivamente en todos estos roles que vemos en la diapositiva y que contribuimos a una, digamos, cultura del cuidado, a hacer nuestro trabajo con amor. Vamos a contribuir a la equidad de género, porque cuando la mujer participa en la construcción, finalmente lo que termina haciendo es equilibrando el sector y generando un espacio más adecuado para todos nosotros. Siguiente, por favor, ya estoy terminando. Entonces, esta
equidad de género, la mayor participación de mujeres en nuestro sector va a hacer que definitivamente tengamos mejores prácticas, tengamos un mayor cuidado, haya innovación en nuestro sector. Entonces, cuando en una mixer están cambiando el material de la, digamos, de la cuba, de la cuneta que tienes que bajar, entonces eso es bueno para todos, no solo para las mujeres. Reduce el peso y hace que todos, digamos, tengamos mejores condiciones de ergonomía en nuestro trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Dejemos. Así, al final estamos trabajando por contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Y con esta cultura del cuidado y nuestra responsabilidad, realmente aparece ese instinto de preservación de la vida que va a impactar a todo, al medio ambiente, a nuestros compañeros de trabajo y por supuesto al proyecto. Y ya para finalizar, la última, por favor. Digamos que la invitación es a continuar en estos espacios para que contemos historias, para que rompamos paradigmas, estereotipos y nos motivemos unos a otros, ¿cierto? Hombres y mujeres que trabajamos por una equidad de género en el sector. Estos son mis hijos y ellos están ansiosos de que haya esta equidad que nos permita equilibrar una vida laboral y familiar en el sector de la construcción. Thank you very much, Albina. Thank you so much Muchas gracias por mantener el tiempo y por la presentación tan extensa en tan corto tiempo. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, ahora voy a continuar con el próximo panelista. Un momento, voy a compartir. Entonces, la próxima panelista es Christine Scholl. Está presentando de Australia. Se unió a la organización de NAWIC en 2007 y ahora es la presidente de la organización en ACT. Después de varios años, empezó a fundar el capítulo de NAWIC en ACT y sirvió como presidenta durante más de 2 años. Tiene una larga historia en la construcción, habiendo sido directora en Mayer Vandenberg Lawyers durante varios años antes de mudarse a Brisbane. Durante su tiempo en Brisbane, Christine fue la abogada de proyecto en el proyecto de Airport Link y el proyecto de desalinación de Victoria. Ahora está trabajando como abogada de proyecto para Capital Metro. Ella es bastante apasionada en cuanto al rol de las mujeres en el sector de la construcción. Ha sido tutora, mentora para algunas mujeres ilustres en la industria. Ahora voy a compartir su presentación y vamos a seguir con la presentación de Christine. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Disculpen si algo no funciona bien. Tengo una presentación. No sé si alguien pueda compartir mi presentación. Si no, no importa. Está bien, yo puedo hablar sin la presentación o las diapositivas. También quisiera yo reconocer a los custodios tradicionales de la tierra. Es la gente de Ngunnawal, y quiero pagarles mi respeto a los custodios de la tierra presentes, pasados, futuros y emergentes. Yo también estoy muy honorada de estar presente con tantas personalidades distinguidas. Yo quisiera comenzar con la siguiente diapositiva. Quisiera mencionar algunas cifras. Sé que algunos de ustedes son académicos y van a apreciar estas cifras en cuanto a brevemente quisiera mencionar Australia celebró el día de ayer el día de el mismo salario en cuanto a la igualdad en cuanto al salario.
En la industria de la construcción, esto es en cuanto a la brecha salarial del 14% en la construcción actualmente esa brecha se encuentra al 26,1%. Deberíamos de trabajar un mes extra para poder lograr el mismo salario a nivel anual. ¿Y por qué es que pensamos que las mujeres no pueden comenzar en la industria de la construcción a trabajar? En cuanto a las cifras de las mujeres en la construcción, depende de cómo interpretemos estas estadísticas acerca de quién es una mujer participando en la construcción. Es más o menos entre el 11 y 12%, de acuerdo a la Agencia de Empleo de Australia, más o menos es el 12%. Así que depende de cómo lo analice, pero algo que es bastante claro es que las mujeres que trabajan en la industria de la construcción es únicamente un 2% en los oficios, así que no es muy alto. Y en cuanto a las funciones gerenciales, es más o menos un 18% de la representación de mujeres. Así que en cuanto a la fuerza laboral de mujeres, es únicamente el 18%, así que no es una representación muy alta. Así que debemos de preguntarnos por qué. Y el tema del cual yo quiero hablar es acerca de los estereotipos masculinos en la industria de la construcción. No hay ninguna duda en mi mente que la cultura de la industria de la construcción, y lo que estoy aprendiendo también, no solo es en Australia, pero a nivel mundial, es que es la cultura lo que está previniendo que las mujeres inicien o impide que ellas inicien en este sector. Y también que se salgan de la industria. Las cifras están retrocediendo en lugar de avanzar. Las cifras están muy abajo en comparación con estos 25 años en cuanto al género. Entender qué es una carrera en construcción. Debemos de crear una industria más equitativa, pero esto no va a pasar hasta que involucremos al gobierno y a la industria por completo. Les voy a dar unos ejemplos en cuanto a esto. ¿Por qué es que las mujeres tal vez no quieren comenzar a trabajar en esta industria? Es la brecha salarial. Ahí podemos comenzar. ¿Por qué comenzarías a trabajar en una industria a pesar de que es una industria muy bien pagada, pero dominada por mujeres? Incluso si puedes empezar a trabajar en esta industria, nunca te van a pagar lo mismo que a un colega que es hombre. Es ilegal no pagarle a alguien en Australia que están realizando el mismo trabajo. Eso es ilegal. Sin embargo, de lo que hablamos aquí, ¿cuáles son los otros factores que contribuyen a la brecha salarial entre mujeres y hombres en la industria de la construcción? Mucho de eso está relacionado al hecho de que las mujeres por lo general ocupan ciertos puestos como directores. Hay esta falta en los puestos de liderazgo, en cuanto a la infrarrepresentación de mujeres en estos puestos. Hay otros factores también que contribuyen en cuanto a esto. Las mujeres que necesitan, por ejemplo, tomar tiempo para la crianza de los hijos fuera del trabajo y, por supuesto, esto no pueden avanzar en su carrera. También en la industria se sabe que es una industria muy rígida, inflexible en comparación con otras industrias. Nadie tiene bastante claro por qué, pero sí hay plazos muy estrictos en cuanto a los proyectos y bueno, ¿quién decide estos plazos? No sabemos si es el gobierno, son las industrias, pero en Australia se habla acerca de en lugar de 6 días de trabajo a 5 días de trabajo en Australia, y hay una investigación en esa área para tratar de determinar si es posible el poder lograr este equilibrio laboral y familiar en la industria de la construcción, porque para poder atraer a las mujeres en la construcción es difícil ignorar que las mujeres tienen una carga desproporcional en cuanto a la crianza de la familia, el cuidado de la familia, y esto también contribuye entonces es difícil para las mujeres el poder avanzar en la industria también. Quisiera hablar un poco acerca de la cultura.
Hubo un artículo que se publicó recientemente acerca de algo que del que ya sabemos. En cuanto a la Unión de Electricistas, hizo una investigación, exposición en cuanto a lo que significa para las mujeres trabajar en un sitio de la construcción, por ejemplo, sitios muy remotos. El problema más grande, y pienso que ya hablaron de eso en los otros panelistas, las obras no están construidas para las mujeres. Se asume que las mujeres pueden usar los mismos sanitarios, los mismos servicios que los hombres, o que las mujeres no hay vestuarios para las mujeres, por ejemplo, y también enfrentan ciertos problemas como este señalamiento que podemos ver. Las mujeres no se sienten queridas en este tipo de ambientes de trabajo, y es de lo que hablamos cuando hablamos de la cultura y por qué a las mujeres no se les quiere en estas obras. Entonces, cosas tan básicas como el asegurarse que las mujeres tengan equipos de protección, que tengan también sanitarios que puedan cerrarse bajo llave. Esto es algo muy básico en el año 2021. No sé por qué seguimos hablando de esto, pero cuando hablamos acerca de la cultura de la construcción y por qué a las mujeres no se sienten bien recibidas, todas estas cosas aún suceden en este día y época. Y cuando este artículo salió, bueno, yo soy abogada, no es como que yo trabajo en las obras, pero cuando yo trabajé en Queensland, yo estaba en las obras y yo no estaba trabajando en una oficina en ese tiempo y sí pude observar esto. Así que mi experiencia fue positiva. Sí tuve la compañía para la que yo estaba trabajando, reconocía que las mujeres necesitaban ciertas facilidades, ciertas cosas. Por ejemplo, los equipos de protección estaban hechos a la medida, no me tenía que preocupar acerca de tener que ponerme pantalones o camisas de hombre. Eso puede ser un problema, pero pienso que el problema es que cuando analizamos por qué la industria es como es, ha habido bastante investigación en cuanto a esto. Tuvimos en el Día Internacional de la Mujer una de nuestras becas o becarios. En esta beca invitamos a las personas para que contribuyeran cómo podemos mejorar la industria. Y invitamos a las mujeres que se encuentran aún en la preparatoria o secundaria a que nos dijeran por qué no participarían en esta industria, y dijeron, bueno, porque no puedes ser lo que no puedes ver. Es decir, las estudiantes de secundaria dicen que no realmente se podían visionar en una carrera de la construcción. Por ejemplo, sus padres estaban en contra, decían tal vez eres gay si quieres trabajar en esa construcción, o que el hecho de que no pudieron ver, por ejemplo, los positivos, el hecho de que de que es una carrera muy bien pagada, pero no conocen a nadie que trabaje en esa industria. Y esto es la cultura, realmente. La cultura es mala y estas son estudiantes de secundaria. Pero si lo llevamos un poco más allá y analizamos en cuanto a las actitudes de género, recientemente hubo un programa de la ABC en donde hicieron grabación de estudiantes de secundaria en donde les pidieron que dibujaran tanto a ingenieros, a pilotos, por supuesto los niños dibujaron a hombres, y luego hicieron esto en cuanto a las mujeres o les enseñaron fotografías en cuanto a mujeres realizando esos oficios y les pidieron que dibujaran nuevamente. Así que es difícil el saber cómo cambiar eso, porque debemos ver las percepciones que existen desde un inicio en la educación. Así que, y bueno, todo lo podemos resumir. Les puedo citar de una directora anterior. Ella mencionó que en un mundo dominado por hombres es importante que los hombres aboguen por este cambio, porque si no, no podemos ver este cambio o el cambio será muy lento. Y quisiera agregar que es muy importante ver a las mujeres en funciones de liderazgo, de puestos gerenciales, para poder afectar
este cambio cultural. Puedo hablar de esto por horas, pero creo que Albina necesito terminar. Por favor, digan. Pienso que lo importante es, y si pudiera dejarles este mensaje, no puedes ver lo que, no puede ser lo que no puedes ver. Es decir, necesitamos modelos. Es muy importante que estos líderes en las organizaciones empiecen a analizar cómo pueden afectar este cambio en la cultura a través del reclutamiento y la retención de las mujeres en la industria, porque sin ese cambio de mujeres en puestos gerenciales, las mujeres que están tratando de entrar en la industria, las mujeres no se van a quedar. Y hay bastantes ejemplos de compañías que lo están haciendo muy bien, que han realizado cambios, que han hecho sus propias investigaciones y han insistido también en contratar un 100% a aprendices, a pesar de que hay bastantes hombres, pero al hacer esto, inmediatamente cambiaron la cultura de la organización en esas áreas en particular de noche a la mañana. Así que, bueno, Albina me pide que termine, pero organizaciones que apoyan a las mujeres en la industria, que quieren ver ese cambio cultural, lo único que podemos hacer es asegurarnos que las mujeres empiecen a trabajar en las organizaciones. Es por eso que hemos fijado este objetivo del 25%. Esperemos que esto pueda realizar algún cambio, un impacto realmente para el 2025. Voy a parar ahora. Es importante seguir con esta conversación para aumentar la participación de mujeres en el sector y es importante compartir las experiencias tanto positivas como negativas. Entonces, muchas gracias por una presentación increíble. Estamos conscientes de la hora, entonces vamos a seguir a la próxima panelista increíble. Voy a presentar a Karina Málaga Sánchez, una de las panelistas distinguidas para hoy. Ahorita voy a compartir su biografía. Karina nació en una familia sencilla. Su padre desapareció y tenía una madre exigente. Se graduó como arquitecta y a la edad de 21 fundó una empresa de diseño y construcción. Trabajó durante muchos años en el interior de Perú. Quería hacer siempre las cosas bien y salir adelante. Perú está en una crisis continua, según ella, con un nivel muy alto de desigualdad de género. Reconoce que el gran desafío de su tiempo fue participar en un negocio de hombres como mujer y sobre todo como mujer joven. Es por eso que durante 2 años su objetivo ha sido empoderar a las mujeres proporcionando oportunidades para niñas y ahora le voy a invitar a presentar y puede compartir su presentación. Muchas gracias. Thank you, Albina. Do you listen me? It's okay. Sí, buenas. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Okay, thank you, Albina. Thank you to teacher Sí, Robin. muchas gracias a la profesora Robin, Cristina, Vivian. Muy interesantes las presentaciones. Voy ahora a compartir mi presentación y voy a comenzar a hablar en español también. Disculpen porque mi inglés no está muy bueno, pero estoy mejorando. Tell me if it is okay, please. Díganme si la pueden ver. Sí. Muy bien, mucho gusto, estoy muy contenta de estar aquí representando al Perú. Yo soy de Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú, una ciudad de más o menos 1 millón de habitantes. Como contabas un poco en la presentación, yo soy tal vez la primera generación de mujeres profesionales de mi familia y recuerdo mucho mi madre, que era una mujer de carácter muy fuerte,
que venía de la abuela, igual de carácter muy fuerte, tenía un sueño muy marcado. Ella quería una casa, su sueño maravilloso era tener una casa. Obviamente en el Perú de hace 40 años eso era una misión imposible para una mujer sola. Así es que solía llevarnos los domingos a pasear buscando una casa que tenga un letrero y diga se regala. Yo sé que parece un chiste, pero yo la busqué hasta que tuve 15 años, ¿no? Luego de eso me quedó muy claro el mensaje. La lección era que para llegar al éxito uno debía tener la excelencia académica. Y si es que uno era excelente, iba a caminar siempre por un prado verde como el que podemos ver. Y entonces yo me gradué de arquitectura, en ese tiempo una carrera de hombres. Hice 2 maestrías, muchos diplomados, fui docente universitaria, por supuesto me casé y tuve 2 hijos, y además fundé una compañía de construcción la cual dirigía. He trabajado en ese tiempo con muchos grupos de mujeres de negocios pequeños y grandes. Entonces estaba yo cumpliendo lo que decía la norma, estaba haciendo mi tarea como debía ser. Pero de repente, cuando llegué a los 35, mi hermoso bosque verde se convirtió en este bosque desolado, porque uno de mis proyectos de vida más importantes, que era mi familia, se vino abajo. Enfrenté un divorcio que destruyó todas aquellas formas que yo había entendido de vida. Había, sí, claro, trabajado en un segmento en que en esa época tenía menos del 5% de mujeres trabajando y casi un 0 de mujeres dirigiendo. Un segmento en el cual, si es que tenías gente que estaba debajo de tu rango, siempre creía que eras insuficiente. Y si es que había alguien que estaba por encima tuyo, siempre esperaba que le hagas algún favor femenino para poder acceder a algún beneficio. Un segmento muy difícil en el cual no se podía tener miramientos. Todas las que hemos trabajado en construcción sabemos que la construcción empieza a 6 de la mañana y termina a 7 de la noche. Estás rodeada de tierra, ruido, como contaba Vivian, y hablas muy fuerte. Y luego llegas a casa y tienes que ser la madre dulce y sumisa, y es muy complejo cambiar de canal de una cosa a la otra. Imagino que muchas mujeres en el mundo, no solo en la construcción, sino en muchos segmentos, enfrentan estas grandes contradicciones. Como me sentía yo hice lo que debía hacer, seguí el reglamento, seguí la norma, y entonces, ¿en qué fallé? ¿Qué salió mal? ¿Por qué no era ese ejemplo de éxito, esa supermujer que yo quería ser? Y entonces me encontré un poco tratando de cumplir con estas frases que creo que no las vamos a comprender todas. Y era, yo quería ser inteligente, pero jamás pretenciosa, ¿no? Muy dulce, pero nunca sumisa. Sensible, pero no frágil. Atrevida, pero nunca desubicada, siempre cuidando mi sitio. Y por supuesto, otro régimen que se nos pide: hermosas, pero superficiales jamás. Y entonces en todas estas palabras hay muchos preconceptos de lo que nosotras queremos ser y lo que buscamos ser. Y es muy difícil que podamos llegar a este equilibrio. En esta ruptura personal es que yo recuerdo esta anécdota que les contaba al principio de La casa se regala, y busqué un lugar en el cual pudiera abrir un hoyo y enterrarme con mis 2 hijos, que eran muy pequeños en ese momento. Así es que compré un pedacito de tierra árida como la que ven, una tierra muy chiquita, 200 metros, sin agua, sin luz, sin desagüe, sin acceso vehicular. Por alguna razón me hizo muy feliz. Y me tardó como 2 años construir una casa muy chiquita. Este espacio, árido y sin servicios, se convirtió para mí en un punto de inicio. Y les cuento un poco la analogía porque fue, además de un punto de inicio personal, también un punto de inicio profesional. En lo que se convirtió esta casita, que me ha traído muchas lecciones, es en este espacio. Recuerdo mucho, después de 2 años de construcción, con las dificultades de la zona, el colocar la última puerta, ¿no? El entender que mi proceso personal había sido hacerlo todo en orden, es más, hacerlo todo al reto, hacerlo todo en un mundo de hombres, y aún así no alcanzar ese éxito que yo estaba buscando. Y esta casa era más o menos lo mismo, sin acceso, difícil, sin poder llevar materiales, que tenían que subirse a mano o con burros, pero sin embargo, tanto la casa como yo estábamos de pie, estábamos allí,
Y entonces empecé a entender que probablemente nuestra visión de la construcción, de nuestra autoconstrucción y de la construcción del espacio, tiene no solo que ver con la madera, el acero, el concreto y esos elementos que conocemos, probablemente también con la tenacidad, la energía, el viento, el sol, y que nosotras con esa capacidad podemos aglomerar todos estos elementos, sin olvidarnos realmente que ahí está nuestra fortaleza. Esta casa que han disfrutado mucho mis hijos cuando eran chicos, porque ahora ya se fueron, reúne muchos de estos elementos nuevos a constituirse y muchas de las preguntas que yo me he venido haciendo durante este tiempo. Recuerdo mucho una de las anécdotas durante la construcción en la que había un árbol al costado del terreno muy chiquito y yo estaba decidida a moverlo. Entonces se acerca mi hija en esa época de 8 años y me dice, bueno, mamá, ¿vas a tirar el árbol? Y yo tratando de disimular, por supuesto, le digo, bueno, solo lo voy a mover más allá. Y me pregunta, ¿y quién llegó primero, el árbol o tú? Claro, no tuve opción y como ustedes ven en la foto, el árbol ingresa por la ventana y sale por el techo. Y este punto puso también una marca en mi ejercicio profesional. Nosotros tenemos el orgullo de haber sido los primeros en el Perú de trabajar con energía solar para vivienda. Tenemos certificados, la 14001 de medio ambiente, que es una calificación muy difícil para la construcción. Y trabajamos, investigamos sobre el tema de la sostenibilidad en la construcción. Y quiero resumir en algunas frases que me han quedado muy aprendidas de esta experiencia personal, y era que esta felicidad y este equilibrio son una decisión, no son un hecho anecdótico. Es cierto que nos enfrentamos a un medio difícil, pero en muchos casos nosotras decidimos el llenar esa complejidad. Queremos hacerlo todo, queremos serlo todo. Como dice un poco la última frase, podemos conquistarlo todo, pero ¿de verdad eso queremos? ¿De verdad podemos ser la supermadre, la supermujer, la supertrabajadora, como decían ustedes, ¿no? Siempre perfecta. Tal vez sea momento un poco de abandonar esa generalidad de lo que nosotras queremos ser o que creemos que el mercado espera, para profundizar en una individualidad y reconocer en realidad a qué espacio vamos y qué queremos. Creo que una de las cosas geniales del ser humano es que nunca es un producto terminado. El hombre y la mujer siempre están en construcción. Y nosotras somos lo mismo, mujeres en construcción, en un negocio de hombres, en un negocio que no tiene espacios para nosotras, en un negocio que siempre nos separa, pero en un negocio además en el que hemos tenido grandes aportes y en el que sabemos que una mujer lo que más necesita es otra mujer que le diga, you can do it, that's all that you need, you can do it. Muchas gracias. Thank you so much, Karina, for your amazing presentation. The pictures. Muchas gracias, Karina, por tu presentación. Realmente las fotografías maravillosas de lo que nos has enseñado, fantástico. El diseño está precioso. Muchas gracias. También quisiéramos invitar a todos los presentadores ahora a hablar o a hacer sus preguntas en la sección de QIA y hacer preguntas de sus colegas e invitar a todas las personas en cuanto para que participen a la mesa redonda que va a ser después del próximo presentador. Y ahora voy a presentar al próximo orador, que es el Dr. Sitterman de la Universidad de Newcastle. Es uno de nuestros profesores aquí en la universidad. Voy a compartir su biografía aquí para que puedan ver de lo que él va a hablar. Es una persona muy sabia y ha estado practicando en la industria del diseño y de la ingeniería de construcción. Ha participado en proyectos de departamentos de complejos, centros comerciales, hoteles, resorts. Y
Él va a hablar acerca del estudio del diseño y la empleación de la ingeniería y de los sistemas de gestión de conocimiento en Australia. El doctor Sitimon ha trabajado en Tailandia en la consultoría de la ingeniería en una compañía de construcción y también ha sido profesor de la Universidad en Melbourne, RMIT, y otras universidades también en Melbourne en los centros de investigación. Y bueno, sin más, voy ahora a invitar al doctor Sitimon a que inicie su presentación. Voy a compartir ahora la presentación, doctor Sitimon. Muchas gracias, Albina. Voy a intentar hacer la presentación corta para continuar con la próxima actividad y tener más conversación durante la mesa redonda. Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias por darme la palabra y darme la oportunidad de hablar acerca del problema que enfrentan las mujeres en el sector dominado por hombres, el sector de la construcción. Voy a hablar acerca de construir un sistema de apoyo en este sector. Entonces, va a ser una presentación. Voy a empezar con establecimiento del contexto. Después, voy a hablar acerca de la investigación y qué ha demostrado de los problemas que enfrentan las mujeres en la construcción. Y después, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos avanzar? No veo ahora el botón de chat, pero voy a empezar ahora la presentación. En el sector de la construcción, existen dos grupos distintos de mujeres participantes. Primero, las profesionales. ¿Quiénes son? Que llamamos las profesionales. Bueno, las profesiones incluyen pues, las arquitectas, ingenieras, certificadoras, gestionadores de sitio, de la construcción. Y después tenemos los oficios o las oficiales. Las personas, por ejemplo, que las albañiles, canteras, soldadoras, alicadoras, vidrieras, yeseras, carpinteras, todos esos oficios, además que las obreras. Es un trabajo bastante interesante y la distinción entre los dos grupos también es interesante. Ahora debemos entender un poco más acerca de cómo participan las mujeres en el sector. Anteriormente, escuchamos algunas estadísticas de la participación femenina en el sector de la construcción en Australia. En Australia, las mujeres representan solamente 11%, según los datos, y tienen la tendencia de salir del sector a una tasa 40% más alto que los hombres. Eso es muy interesante. No solo un nivel menor de participación, sino que salen también del sector a una tasa mucho más alta. Vemos también que en los países de Europa la participación es solo 10%. Eso es de investigación. Al mismo tiempo, la participación en los oficios es
mucho más baja que el nivel de participación en las profesiones o profesionales mujeres en el sector de la construcción. Si vemos entre 1 y 3% en Australia, menos de 2% en Canadá, menos de 3% en Estados Unidos y menos de 1% en Reino Unido y muchos países de Europa. Vemos estadística de México, 0.4% y 5% en Argentina. Entonces, vemos dos fenómenos distintos. En contraste, en los países en desarrollo, como por ejemplo en la India, Sri Lanka, Tailandia, como yo trabajaba anteriormente en Tailandia en el sector de la construcción, hasta 50% de la fuerza laboral es mujer. Aún con un nivel más alto de participación, tienden a estar al fondo de la jerarquía de empleos. Ahora, eso fue el contexto. Escuchamos algunos ejemplos de los problemas que enfrentan las mujeres a diario en la construcción. Me gustaría enfatizar un poco más y también apoyar la información con publicación, con los estudios que se han realizado y categorizar también el problema en varios grupos. Los problemas incluyen una falta de trayectoria laboral para mujeres. Y esta investigación de Ibáñez de 2017 vio la dificultad que tienen las mujeres para entrar en la industria. Y eso fue estudio realizado en España. Encontró que una mujer que quiere participar en el oficio de pintura, existen dos grupos ad hoc. Muchos estudios también demuestran una falta de capacitación, de aprendizaje, que lo hace difícil entrar a participar en el sector. El próximo problema es la discriminación de género. Puede incluir comportamientos amenazantes o conductas amenazantes o violentos. A veces la cultura está muy mala, vemos estereotipos. Puede haber también rechazo por parte de los compañeros hombres de trabajo o incluso acoso sexual. Y en este estudio grabaron entrevistas con mujeres que trabajan en obras y algunas historias fueron bastante terríficos. Existe una falta de acceso también a instalaciones sanitarias para mujeres en las obras. Creo que Christine también mencionó eso. Existe la idea de que existe alguna instalación, o sea, los dos géneros pueden accederlo. Eso es una falta de entendimiento. Y si una empresa constructora no lo entiende, nunca vamos a resolver este problema. Existe también un ambiente laboral bastante hostil y la percepción existe que los hombres pueden hacer trabajo más duro. Sin embargo, los estudios demuestran que si se proporcionan herramientas adecuadas, ambiente adecuado, los dos géneros pueden hacer el trabajo de igual manera. Otra cosa triste que enfrentan las mujeres en la construcción es que las mujeres padecen más de ansiedad o síntomas de estrés agudo que sus contrapartes hombres. Existe reclutamiento, selección y asignación de proyectos
justos o procesos injustos. Puede haber prejuicio y discriminación en las políticas empresariales. No digo que todas las empresas son iguales, pero existe investigación que dice que empresas tienen políticas con prejuicios, porque son pues políticas desde la fundación de la empresa, bastante antiguas. En ese entonces, pues, redactaron todas las políticas y es necesario ahora revisar esas políticas. Existe también el conflicto entre los roles múltiples y el problema del equilibrio personal profesional. Y eso es un problema que enfrentan muchas mujeres. Existe la segregación ocupacional tanto al nivel directivo como en el terreno, en los oficios, en la obra. Falta de igualdad salarial, falta de oportunidades para progresar profesionalmente. Y este problema involucra muchos factores, tanto como personales, el problema del capital humano, factores organizacionales y el patrón general de asociación. Existe también una falta de apoyo y oportunidades de networking y oportunidades de tutoría. Y finalmente, como soy académico y como muchos de los panelistas presentes hoy, existe una falta de estudios, falta de publicaciones que específicamente aborda mujeres en los oficios. Entonces queremos entender mejor, más profundamente el problema. Hablamos de los problemas, pero parece que todos estos problemas están vinculados. Entonces, al resolver una dimensión solamente puede que no sea suficiente. Las dimensiones que mencioné, como por ejemplo la educación, necesitamos más aprendizaje, más oportunidades, más capacitación y presentar esa información a los niños en la escuela. Lo que hacemos en nuestra universidad es traer los niños a la universidad para presentarles la construcción como una oportunidad profesional a esa edad. Pero cuando hablamos de la educación, necesitamos no solo más aprendizajes, pero también las prácticas en la industria. Entonces, esta relación existe entre la educación y la práctica industrial. Las dos cosas van mano en mano. Tenemos que cambiar cómo gestionamos los recursos humanos en la empresa. Vemos también las políticas empresariales. Las empresas deben hacer más para apoyar a las empleadoras mujeres. Apoyo para el bienestar, estrategias para superar y para salir adelante en su profesión. Se necesita también más políticas públicas. Un ejemplo puede incluir la responsabilidad empresarial social. En otros sectores como la minería, utilizan esta herramienta para ayudar o para obligar a las empresas a contratar a más mujeres. En el sector de la construcción a veces se usa el proceso de contratación pública-privada. Lo más importante es la cultura, el apoyo para el desarrollo personal en las áreas de autoconfianza. Se necesitan modelos y, por último, las actitudes por parte de los hombres que tienen que cambiar. Eso forma parte de la cultura
pero eso también está relacionado a la educación. Tenemos que capacitar, formar a los hombres en ese sentido. Entonces, todos los problemas que mencionamos están interconectados. Entonces, cambiar uno va a tener un impacto a los otros. Entonces, tenemos que ver este problema de una manera multidimensional. Me gustaría resumir mi presentación, perdón, tengo que terminar. Bueno, todo eso parece bastante negativo, ¿no? Pesimista, pero ya tenemos bastantes redes de apoyo existentes. Por ejemplo, aquí ven la lista Women in Building Services Engineering, esto está en Reino Unido. Tenemos NAWIC en Australia y también en Estados Unidos, donde originó. Tenemos SALT, que es el apoyo y vínculo para mujeres en los oficios. Tenemos otro en Brasil y otra organización o otra red en Argentina. Entonces, me gustaría agradecerles, perdón, que me apuré un poco al final. En la próxima parte vamos a tener una mesa redonda para continuar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sitimont, por la presentación y por quedar con el horario. Ahora me gustaría presentar la próxima parte de la sesión y presentar a la panelista que va a ser la facilitadora en la mesa redonda. Dr. Temitope Egbelakin es profesora asociada en la Universidad de Newcastle. Ha trabajado en múltiples contextos, tanto locales como internacionales. Tiene actividades profesionales y tiene estudios postgraduados. Ha trabajado con nuestros socios estratégicos, con organizaciones locales e internacionales. Sus intereses y expertise incluyen la resiliencia contra los desastres, ciudades inteligentes y resilientes, entre otros temas. Ahora vamos a pasar a la parte de la mesa redonda. Como mencioné anteriormente, tenemos una parte ahora de sesiones de preguntas donde pueden presentar sus preguntas a través del panel de abajo. Pueden dejar sus preguntas abajo en el chat. Y ahora voy a pasar la palabra a Temi, doctora Temi. Thank you for being a great host, and we do Muchas gracias, Albina, y por ser una anfitriona tan buena. Y bueno, buenos días a todo el mundo y bienvenidos nuevamente a este simposio transnacional de nivel académico. Es en cuanto a los retos y también a las oportunidades en la industria. Estamos examinando cómo aumentar las cifras de mujeres en la industria de la construcción. Mi nombre es Temitope. Por favor, díganme Temi. Yo entiendo, yo voy a ser la facilitadora de esta mesa redonda y también soy la líder de este proyecto. Quisiera comenzar reconociendo a los custodios de las tierras en donde nos reunimos, de los pueblos de Wanaroa Nation, naciones Wanaroa, y quiero pagarles el respeto a los presentes, pasados, futuros y emergentes. Bueno, el propósito de esta mesa redonda es el hablar acerca de la infrarrepresentación de las mujeres en el sector de la construcción. El problema es global en todo el mundo, ya se encuentra en Australia, en los Estados Unidos, en Latinoamérica. Las mujeres siempre se han encontrado infrarrepresentadas en esta industria, han sido dominadas por hombres estos sectores. Así que el problema que queremos abordar el día de hoy
es el cómo podemos aumentar la representación de mujeres tanto a nivel del entrar o, perdón, a los niveles junior, después medios y de liderazgo también. Estamos hablando acerca de las oportunidades y facilitar también este compartimiento de conocimientos y aprender del uno con el otro acerca de cómo podemos aumentar la representación de mujeres en esta industria. Así que ya tenemos un par de preguntas que vamos a hacerle a los panelistas, y también quisiera invitar a los panelistas a que por favor prendan sus videos para que podamos verlos y bueno, ya tenemos algunas preguntas que yo les voy a hacer a algunos de los miembros de los panelistas, pero si ustedes quieren contribuir en cuanto a un tema de la otra persona, por favor mencionen que quieren contribuir a un tema particular y pueden contribuir a lo que otro panelista diga. Así que muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Voy a empezar en cuanto a algunos de los temas de los que ya hablamos. Es muy importante, bueno, ya hablamos un poco acerca de los retos de mujeres y de la representación de mujeres en el sector, y me impresionó que bastantes cuestiones suceden en todos los países. Algunas de las cosas son los estereotipos de género, lo que constituye las mujeres y niñas, qué pueden hacer las mujeres para contribuir a este cambio. También la falta de experiencia de las mujeres y niñas en cuanto a modelos en la industria. Esto no me sorprende que ese problema todavía existe brecha aún. Muchas de las cuestiones de las que hablamos acerca del equilibrio en cuanto a la vida laboral y familiar, ¿cómo podemos lograr un cambio en cuanto a esta cuestión? También la progresión en la carrera también lenta, también la percepción de mujeres como buenas trabajadoras o en la industria. Otra cuestión también importante es la falta de conexión entre las empresas que contratan y las aprendices. También la representación de las mujeres en los oficios, en los medios de comunicación. Creo que ya se habló un poco acerca de un experimento que a los niños se les pidió que dibujaran a diferentes oficios. Eso me pasó también a mí un día. Estábamos hablando de los bomberos. Mi hijo me dice, no, solo los hombres hacen eso. Y bueno, a mí me impactó esto porque yo soy arquitecta y hago bastante trabajo en esta industria. Incluso mi hijo, que es tan niño, ni siquiera me percibe como alguien que puede hacer una bombera, por ejemplo, que puede trabajar, por ejemplo, en un sitio de construcción. No puede creer. Y tenía 3 años, imagínense. Este es el tipo de cosas que queremos derribar en cuanto a estas barreras. El cambio en la cultura. Bueno, esta es una pregunta que le quiero hacer a la señorita Christine. Quisiera preguntarle, hablamos de los retos. Así que, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos derrumbar estos retos o sobrellevar estos retos? Hay bastante presión. Quisiera también hablar en cuanto al papel del gobierno o de la industria para tratar de sobrellevar estos desafíos. Bueno, pienso que sí has leído en nuestro plan estratégico, por eso es de lo que voy a hablar esta tarde con ellos, porque pienso que la presentación es de lo que vamos a hacer. La presentación que di, vamos a hablar acerca de problemas en cuanto a hablar de cambiar los libros de texto para educar a los niños desde la primaria en cuanto a las industrias, las mujeres trabajando en la industria de la construcción, por ejemplo. No les puedo hablar del nombre de los personajes de los libros, pero es lo que queremos cambiar. Queremos realmente ver cambios en cuanto a la abogacía de la educación y la comunidad. Y esta abogacía o la defensoría en cuanto a estos cambios
no podemos señalar o decir que la culpa es del gobierno, pero sí también los empresarios no quieren hacer estos cambios. Por ejemplo, si les decimos a las empresas, ustedes deben tener mujeres trabajando en su empresa, y si no están fallando en el contrato, hablamos con las industrias de todo esto, bueno, nos dicen no hay mujeres disponibles, por supuesto, por ejemplo, y pienso que también hay cierta responsabilidad en cuanto a ellos para contribuir para que haya un aumento de la representación de las mujeres desde la educación, desde la escuela secundaria, que las mujeres participen con empresas para que hagan un puesto de aprendizaje, para que cuando terminen la secundaria puedan entrar a trabajar. Tal vez si las mujeres, si va a haber una mujer en un grupo de hombres, por ejemplo, y decir, va a haber una mentora que te va a ayudar durante este proceso. En las universidades también, por ejemplo, ¿cuántas personas estudian ingeniería y cuántas van a terminar su carrera de ingeniería y cuántas van a comenzar a trabajar una vida laboral en cuanto a en esta carrera? Así que hicimos esto aquí en Canberra, insistimos en que haya un número de mujeres que estén involucradas en un proyecto, y si no, están quebrantando su contrato. Así que no solo es el gobierno, pero también es la industria. Necesitamos educar a la industria. Cuando hablamos con la industria, no sabemos, más bien ellos no saben cómo ayudar, hablar con los hombres. Esto es cómo pueden hacerlo. Por ejemplo, empezar con sanitarios para mujeres en las obras. Y eso es algo en lo que no piensan. Pero si paras y les preguntas, necesitamos estos hombres abogando y defendiendo estos sitios, estos elementos. También tienen hijas, por ejemplo, tienen hijas tratando de participar hasta que y no sabían en cuanto a estos problemas hasta que sus hijas empiezan a trabajar en la industria y, ok, no sabíamos que había estos problemas. Muchas gracias, Christine. Es interesante el saber que lo que estamos haciendo aquí es muy importante, y no solamente en Australia, pero esta sinergia en cuanto a la región de Latinoamérica y de Australia, para saber cómo podemos trabajar juntos. Ya empezamos a realizar cierto trabajo en cuanto a esto. Quisiera invitar a la señora Karina que nos dé su perspectiva en Latinoamérica. ¿Cómo podemos derribar estas barreras o realizar ciertos cambios? Señora Karina. Coincido con Christine. En Perú, el Estado, el gobierno no está muy interesado en introducir a las mujeres en la construcción, es la verdad, ¿no? Los altos rangos en el Perú son todos de hombres, hay muy pocas mujeres y en construcción menos. Lo que nos ha dado mucho resultado a nosotros es trabajar con organizaciones de mujeres y, como decía Christine, con las chicas del colegio. Es increíble cómo uno va a los colegios, y hemos ido mucho, y les pregunta qué quiere ser. Y ellas quieren ser mamás o trabajar en lo que, si sus padres tienen negocios, o maestras o policías, porque en el Perú no te pueden despedir de policía, sales y tienes un sueldo. Pero cuando ven otras mujeres que han logrado otros puestos, y cuando van algunas a darles testimonio y contarles y decirles, yo pude hacer otra cosa y yo tampoco tuve recursos y logré otra cosa, al final se les vuelve a preguntar qué quieren ser, y hay astronautas, hay biólogas, hay ingenieras, hay un poco de todo, porque el escenario es muy cerrado. Las opciones son muy pequeñas. Y lo que nos ha funcionado a nosotros es trabajar desde organizaciones de mujeres. Mujeres que les dicen a mujeres, mira cómo ellas lo hicieron y tú también puedes hacerlo.
Creo que eso es importante. Y creo que también un poco la parte de la visibilidad, porque muchas mujeres en rubros distintos no se ven, no son visibles. Se ve, como decía Vivian, ¿no? La mujer que tiene el pelo arregladito y la que no es tan femenina, ¿no? Entonces, ese estereotipo creo que es muy malo para la mujer acá. Pero va cambiando, va con fuerza, y creo que estos conversatorios ayudan mucho. En el Perú, las escuelas de arquitectura son el 60% mujeres. 60% mujeres. Entonces, vamos a un camino bien distinto. Thank you so much, Karina. That was very insightful. Muchas gracias, Karina. Eso, la verdad, es muy interesante. Lo que me interesó, lo que acabas de decir, es el testimonio de las mujeres compartiendo, de decirles que es posible, que podemos hacerlo juntas, que podemos realizar un cambio y ser líderes en este cambio también, y tener éxito, tener una familia, y podemos tenerlo todo. También mencionaste la visibilidad. Este es un tema del cual yo también tengo bastante pasión, y es por eso que estamos liderando este proyecto, porque queremos que las mujeres estén representadas, y espero que el proyecto en el que estemos trabajando también aborde esto, porque queremos ver a mujeres representadas también en medios de comunicación comerciales, porque vemos que en la mayoría, el 80% es hombres diciendo, por ejemplo, hazlo por ti mismo, algún trabajo de construcción. Y si vemos a mujeres en este papel, podremos avanzar un poco. Y me encanta Bob the Builder, la versión femenina. Pienso que es muy importante esa visibilidad. Y no es... y también la mentoría que mencionas es muy importante, el saber que tienes a alguien ahí tomándote de la mano desde que estás en el colegio, en la secundaria, cuando estás tomando esas decisiones críticas, y aprender del papel desde el inicio, del papel de las mujeres, y demostrarles también que las mujeres pueden estar involucradas en la industria de la construcción. Podemos hacer todo lo que los hombres pueden hacer realmente. Así que muchas gracias, señora Karina, por esas ideas que he mencionado. Así que ahora voy a hablar de los estereotipos de género, y también esto me interesa bastante. Y quiero a la doctora Vivian, si aún estás ahí, acabo de verte ahí, para que nos hable un poco acerca de cómo podemos abordar los estereotipos de género en la industria de la construcción. Vivian. Gracias, Temi, por tu pregunta. Considero que pues casi que estamos todo atado, ¿no? O sea, cuando estamos diciendo, bueno, ¿cómo superamos estas barreras, cierto? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Y donde uno de estos retos fuertes es el tema de los estereotipos. Entonces tenemos que trabajar en esa capacitación desde pequeños. Yo pienso que digamos, la educación es clave para hacer un cambio en las dinámicas. Si cambiamos desde muy pequeñitos, como les digo, cuando nosotros hacemos estudios de cuando las niñas toman decisiones de estudiar ingeniería civil, pues al inicio algunas lo piensan cuando están en primaria, en tercero, hasta en quinto, pero más adelante van cambiando su perspectiva y su opinión, porque ya empiezan a ver que el estereotipo es de niño, ¿sí? Entonces creo que todo esto va de la mano, son labores que se suman, y que definitivamente el generar esta conciencia, el trabajar, perdón, que ya están mis hijos aquí, estamos en hora de casi dormir, entonces mis niños ya empiezan aquí, hey mamá. Entonces creo que el generar conciencia, el dar estos espacios en donde no solo participamos mujeres, cierto, chicas, sino que también los hombres apoyan estos espacios, va a hacer que tengamos una, digamos, mayor difusión, que este estereotipo ya vaya cambiando, que rompamos estas barreras, porque cuando trabajamos juntos, cierto, al final, todos, hombres, mujeres, es para mejorar la construcción.
como les decía, cuando nos contaba, por ejemplo, una operadora de grúa, ¿sí? de torre grúa, y ella decía, yo subo en la mañana y pues los hombres hacen pipí allí en una botellita, pero yo no puedo, necesito bajar, ¿cierto? Y bajar de la torre grúa pueden ser 20 minutos, es tiempo, entonces la obra toma decisiones de hacer entonces pausas en medio de la mañana para poder permitir digamos que esta mujer baje y lo haga. Pero esto termina siendo bueno para todos en el sector, no solo para las chicas, también para los chicos que tienen una pausa. El operador hombre de torre grúa también entonces podría bajar, estirarse, ¿cierto? Hacer algún tipo de movimiento que le permita sentirse más vital. Entonces creo que romper el estereotipo es algo que viene desde la conciencia, desde la capacitación y la educación, y entonces cuando empezamos a impactar desde pequeñitos vamos a poder tener, digamos que unas visibilidades importantes en adelante. Thank you so much, Vivian. That is very interesting. to learn. Muchas gracias, Vivian. Es muy interesante saber de eso. A ver, ¿qué podemos hacer acerca de los estereotipos? Necesitamos el apoyo de nuestras contrapartes hombres. También tienen que apreciarnos y saber que estamos haciendo un impacto a la vez. Entonces, me gustaría invitar a Dr. Sitimont, uno de los representantes hombres aquí hoy. Ha trabajado bastante en el sector de la construcción. Yo entiendo que el estereotipo de género es bastante conectado con factores culturales. ¿Cuáles son esos factores en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos para creer que somos todos los dos socios iguales? Cuando yo estudié la arquitectura, cuando trabajamos de noche en los estudios y no teníamos computadoras, teníamos que compartir los estudios con los hombres, pues nos dormimos ahí en el sitio. Yo creo que ya ha cambiado con el software de AutoCAD, pero no ha sido una experiencia buena siendo mujer, teniendo que compartir el espacio con hombres. Ahora me gustaría invitar a Dr. Sitimont acerca de qué es lo que pueden hacer los hombres. Puede ser hasta en la parte de networking. Cuando hablamos de la crianza de hijos, a veces la responsabilidad cae en las mujeres. Entonces, Dr. Sitimont, ¿qué pueden hacer los hombres en el sector para mejorar las condiciones sociales y los problemas que enfrentan mujeres en la construcción? Muchas gracias por la pregunta. Voy a responder a esta pregunta basado en la investigación que he leído y también la experiencia que tengo de trabajar en esta industria. Vamos a hablar de la unidad más pequeña en la sociedad, la cual es la familia. Yo soy tailandés y esta unidad más básica, más pequeña de la sociedad, la familia, tenemos que preguntarnos por qué las niñas, esa asociación con rosado, los hombres con azul. Tenemos que cambiar toda esa cultura. Sin embargo, en Asia, todavía esta mentalidad, esa percepción está ahí todavía. Yo creo que se va a demorar, está bastante arraigada esa idea. Se va a demorar para cambiar, pero falta reforzar esa idea desde el jardín infantil, desde la escuela, para cambiar esa actitud. Porque lo que se enseña en la escuela tiene que ir junto de lo que se aprende dentro de la familia. Ahora, hablando del ambiente laboral, creo que la empresa donde yo trabajé, una empresa multinacional, yo trabajé como consultor de ingeniería. Eso fue la primera vez que experimenté casi 50-50 en cuanto a los compañeros del trabajo.
Eso fue la primera vez que vi esa representación y dije, wow, eso es muy diferente de mi experiencia pasada. Y algo que aprendí, muy interesante, si se entra a una reunión en sitio para reunirse con un cliente difícil, las colegas mujeres tienden a ser menos confrontacionales y eso es una habilidad que deben aprender los hombres porque siempre va a haber conflicto, pero se puede resolver y debemos trabajar juntos para lograr el proyecto. No se trata de egos, es un proyecto compartido. La naturaleza del sector de la construcción. Si cambiamos el enfoque a las mujeres en oficios, algo que tenemos que reconocer es que el sector de construcción depende de muchos subcontratistas, muchas empresas pequeñas y no tienen esa mentalidad. Muchas empresas pequeñas son empresas familiares, entonces heredan ese pensamiento, esa forma antigua de pensar. Entonces, no podemos depender de los aliados públicos privados y de contratar 50% de mujeres. No se puede porque no tienen, como mencionó Christine anteriormente, no tienen mujeres que entran a la profesión. Claro, no van a tener porque funcionan de una forma antigua. Entonces, yo creo que este cambio es bastante multidimensional ahora mismo. Todos los aspectos están vinculados. Y desafortunadamente, lo que yo he visto que las mujeres en sudeste de Asia no es un escenario bonito. La seguridad no existe, el salario igual no existe. La situación se va mejorando, pero falta mucho para llegar al punto en que podemos decir que es igual. Entonces, yo creo que este proyecto, este evento es tan importante y me gustaría seguir con esto, no solo con el término de este proyecto, pero este tipo de red, bueno, a mí me gustaría trabajar con Christine a ver qué es lo que podemos hacer como académicos, en qué manera podemos apoyarnos uno al otro para cambiar esto y todos formamos parte de la sociedad. Perdóname, ¿qué dijo Karina? No somos un producto terminado, estamos en progreso, estamos en proceso. Estoy muy contento de escuchar eso. Yo creo que es un desarrollo. Lo estamos haciendo, estamos en proceso. Todavía falta mucho para terminar, pero vamos a seguir luchando y realizarlo. Muchas gracias, Sitimont. Eso fue muy interesante, sobre todo la idea que mencionaste, que la familia es clave para la fundación, para que el niño pueda ver la niña como igual y que la niña se ve a una misma, que tenga la misma capacidad. Y me gusta también que dijo que las mujeres son muy buenas gerentes. Sabemos eso siendo en la familia o en la empresa. Existe, claro, el palo y la zanahoria, ¿no? Y ese enfoque puede ser muy importante, un enfoque más suave. Tenemos la capacidad, y creo que eso es importante, que sepan que mujeres sí tienen la capacidad para cambiar la dirección de las políticas. Doctor Sitimont también mencionó la contratación para las pymes. Sabemos que en este sector, sobre todo en esta zona, esta región de Asia-Pacífico,
tenemos muchas pymes, o sea, empresas familiares, y forman la mayoría de los subcontratistas en nuestra región. Entonces, tienen mucha participación en el sector, pero no tienen esta misma mentalidad. Ahora me gustaría invitar a Christine, que nos habla acerca del rol, el papel de WAGIC para participar, para abordar la participación de mujeres en cuanto a al reclutamiento. Bueno, es un tema muy importante ahora porque existe ahora mismo una investigación acerca de la contratación de los proyectos de infraestructura nacionales. Y hablamos mucho de la escasez de personal capacitado, pero no vemos la diferencia de representación. Y las industrias dominadas por mujeres básicamente desaparecieron de un día al otro con la pandemia. Entonces, y hemos visto un enfoque para proveer trabajos para los hombres. Entonces, nosotros decimos al gobierno, ¿por qué no se empieza con no solo objetivos sino contratos que incluyen 25 a 30% de presentación femenina en la fuerza laboral y después tener mecanismos para mantener a esas mujeres en la fuerza laboral y asegurar pues políticas de flexibilidad y unos requisitos más para asegurar de que las mujeres son cuidados o respetados. Y la razón por decir cuidadas es que es como un combate para mujeres trabajar en este sector. Entonces, sí es un requisito mandatado por el gobierno, y el gobierno en la zona donde yo estoy, el territorio capital, el gobierno o la oficina de mujeres tiene un plan de acción que dice que las empresas que participan en proyectos de gobierno tienen que tener cuotas de 10%. Es bajo, pero es algo. Entonces, muchas mujeres que entran en estas empresas, pues las empresas no saben cuidar o nutrir a esas mujeres para mantenerlas en la industria. Entonces, nosotros tenemos un programa de tutoría, de mentores para pasar ese conocimiento, para asegurar que hay equipo personal de protección, porque para una mujer no tiene que estar sentada en la oficina. Y si sale antes del horario de la oficina, no se ve bien. Siempre ha sido así para las mujeres. La flexibilidad es clave para las mujeres y el sector de la construcción tiene que aprender eso. Entonces, cuando hablamos de la contratación, si decimos ya tiene que haber un objetivo de X número de mujeres, ¿cómo podemos hacer que pase? Tenemos una pauta, tenemos una lista. Así se hace. Así son los mecanismos para asegurar estas políticas. Y la Agencia de Equidad de Mujeres en el lugar de trabajo, tenemos miembros que siguen las pautas y ahora existe más opciones para mujeres. No es algo tan difícil, solamente solamente falta el compromiso y la industria tiene que seguir lo que dice el gobierno, si existen las pautas. Tiene que venir del mismo cliente. Entonces, el gobierno, siendo el cliente más grande, puede hacer bastante en ese sentido. Tenemos ya varias políticas
algo que me enoja bastante. Hablamos mucho de contratación social, entonces participamos con empresas que emplean a personas con discapacidad, con personas aborígenes. Nosotros no somos una minoría, somos 50% de la población. Entonces tenemos que cambiar el lenguaje cuando hablamos de requisitos de licitación. Tenemos que sacar todo el lenguaje de género. Es otra forma de empezar. Es algo sencillo, pero puede hablar volúmenes. Muchas gracias. Tenemos los grupos de abogacía. Entonces, estoy pensando que ahora tenemos que juntar un equipo de capacitación que entra a las empresas, sobre todo las medianas y las pequeñas. Tenemos que conversar acerca de la capacitación, cómo cambiar los contratos o una parte de los contratos, porque tenemos las pautas, pero sigue existiendo la brecha tan grande. Entonces tenemos que juntar la política y participar uno por uno con las empresas para lograr un objetivo de 50% de participación en la fuerza laboral. Ahora hablamos del problema de la política. Ya somos educadas. Tenemos 50% en cuanto a la población, pero seguimos siendo subrepresentadas en el sector. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para capacitar mujeres en este sector? ¿Y cuál es el papel del gobierno para construir esos vínculos, esas conexiones? ¿Cómo podemos empezar? Muchas gracias, Temi. Creo que ya hoy escuchamos de los ingredientes de la solución y creo que lo que yo he aprendido de hoy es la importancia del liderazgo en todos los niveles. Liderazgo por mujeres, por hombres, dentro del sector de construcción, pero también en el sector de la educación, en el ambiente de la política, es decir, del gobierno, y también el liderazgo dentro de las mismas familias para cambiar la cultura. Creo que tenemos algunos ejemplos del sector que ha hecho bastante progreso, como nos contó Karina acerca de la policía en Perú, y que se hizo normal en tener esos cambios. Las cosas pueden cambiar, la cultura puede cambiar, pero lo importante es tener modelos visibles, tener ese apoyo por parte de las compañeras, las pares y sobre todo el liderazgo. Y lo que yo le llamo la inclusión consciente, intencional y hacer disponible las herramientas que pueda hacer todo esto posible. Existen las herramientas, existen los enfoques y yo creo que el liderazgo es clave. Esta red que quiere construir sería una gran herramienta para este liderazgo. Y creo que esta red es muy importante y espero que sigue construyendo las conexiones para realizar un cambio real en el sector. Muchas gracias, profesora Robin. Una gran pregunta que tengo se trata de los impactos de COVID sobre las mujeres en el sector de la construcción. Esta idea de devolver algo, ¿qué es lo que podemos hacer? Y yo creo que lo que todos aprendimos de la pandemia de COVID es acerca de la flexibilidad y cómo podemos normalizar el horario flexible para todos. Esto
Yo sé que este evento se trata de las mujeres, pero ¿cómo podemos cerrar esta brecha de flexibilidad? Y los arreglos flexibles parecen mostrar que somos menos productivas. Pero las mujeres pueden decir, ya, quiero trabajar solamente 4 días de la semana o quiero trabajar desde la casa. ¿Eso quiere decir que soy menos productiva? Tenemos que reducir el estigma acerca de el trabajo remoto o la falta de disponibilidad en la obra o a cierto horario. Entonces, yo creo que eso es importante para los años que vienen, el tema de cómo podemos cerrar la brecha de flexibilidad acerca del trabajo part-time, parcial. Vivian, qué bueno que tienes tu hijo ahí, Vivian. Yo también tengo mis niños acá. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Esto es muy interesante y me gustaría empezar. Vivian, ¿tienes algo que decir acerca de cómo cerrar la brecha de flexibilidad y para que las mujeres no sean como no productivas? Sí, yo considero que, como lo dices, el contexto actual nos ha dejado un aprendizaje muy importante y podemos, ¿cierto? Todos, hombres, mujeres, desempeñar nuestras labores desde casa y poder estar un poco más presentes en el cuidado, crianza pues de nuestra familia, ¿verdad? Como decía Sitimón, por ejemplo, pues el estar en familia, el hacer unas familias más robustas, nos va a permitir una sociedad menos débil, ¿no? Hoy tenemos muchas situaciones, yo soy directora de carrera y de ingeniería y a veces llegan casos de los estudiantes que han tenido, no sé, temas, por ejemplo, de intentos de suicidio, problemas mentales, mucha presión, chicos, chicas, aquí es de todos. Entonces creo que este escenario de pandemia nos dejó un aprendizaje y podemos hacerlo, ¿sí? Logramos cumplir con las metas, logramos hacer, digamos que cumplir con ese check de actividades por el día y nos abre además un horizonte de no solo las mujeres somos las que deberíamos tener un horario flexible, también los hombres, ¿cierto? Porque hombres y mujeres estamos al cuidado de nuestros hijos o con nuestra familia y así como Colombia es un país en donde se da una licencia de maternidad a las mujeres por 4 meses, pero a los hombres 10 días y chao, ¿sí? Vuelve al trabajo. Si todas estas cosas podemos empezar a permearlas en los dos sentidos, claro, promovidas ahora por las mujeres, como que a nosotras nos toca, pero es un gana-gana. Por eso considero que ese tener conciencia del que estamos hablando es tan necesario. Entonces, ser conscientes que el trabajar desde casa me va a facilitar las cosas y voy a cumplir con mis deberes, es una realidad. Ya la pandemia nos permitió como quitarnos ese velo que teníamos, ese estereotipo de que desde casa no puedes trabajar. Y creo que es algo que nos viene bien tanto a hombres como mujeres para que además los dos estemos mucho más articulados en el cuidado de la familia. Entonces, no es solo que yo tenga horario flexible porque soy mujer, también los hombres. En el caso de mujeres, cabeza de familia, que están solas, creo que deberían sí evaluarse algunas situaciones particulares, pero creo que es algo que pues permea a los dos, digamos que en los dos sentidos, o en todos los sentidos. Thank you so much, Dr. Vivian. I'm going to throw this question to all the panelists. Muchas gracias, Vivian. Voy a hablar ahora en cuanto a todos los panelistas. Les hago esta pregunta, señor doctor Sitimón. ¿Cómo piensa que podemos cerrar esta brecha en cuanto a la flexibilidad, en cuanto a que únicamente las mujeres necesitan flexibilidad? Eso es difícil el poder contestar esta pregunta que hace Stemi, porque en cuanto al budismo, por ejemplo, me gusta ver una perspectiva un poco diferente. Pienso que el COVID y el confinamiento ha hecho que estos problemas salgan a la superficie, el darnos cuenta que en realidad, por ejemplo, el educar desde la casa a los niños no es fácil,
oh, lo que la mamá había estado haciendo es algo difícil. Incluso es gracioso que mis colegas dicen que tienen que tomar turnos. Por ejemplo, el lunes es el papá, el martes de la mamá. Sí, es un problema, pero nos hace darnos cuenta que somos una unidad familiar y que necesitamos hacerlo juntos. Los hombres entienden a las mujeres y entienden sus responsabilidades y el papel un poco de mejor forma. Y acaban de mencionar algo muy importante en cuanto a la licencia de maternidad, que las mujeres tienen 4 meses, los hombres solo 10 días. Pienso que la sociedad, el mecanismo social en cuanto a esto también tiene que cambiar. Yo vi un documental del Reino Unido hace un poco de tiempo. Un ejemplo es que las familias, las mujeres están realizando muy buen trabajo en su carrera y en su negocio, y la mujer necesita sentarse y hablar un poco acerca de qué van a hacer para poder criar a su hijo, y el esposo decide, bueno, tú continúa trabajando, yo voy a quedarme en la casa y voy a hacer amo de casa. No solo para la mujer fue genial, pero esa posición en cuanto esa situación en cuanto a este hombre realmente lo llevó a un punto muy oscuro en su vida, porque él estaba siendo juzgado por la sociedad. Así que pienso que no debe de ser binario, no tiene que ser esto o lo otro. Podemos hacer todo y podemos ser flexibles en cuanto al cambio. Necesitamos cambiar esta mentalidad que existe en cuanto a esta posición binaria. Sí, disculpen. Muchas gracias, el doctor Sitimont. El tema que tocaste ahora es muy importante. Estamos hablando en cuanto a la región de Latinoamérica, también la región africana, en donde la percepción de los hombres, el ser la cabeza de la familia es muy importante. Yo lo he visto bastante. Uno de los ejemplos que tuvimos en la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ella es una mujer. Ellos tienen un hijo y su pareja es el amo de casa, está cuidando a su hijo. Eso es un ejemplo en cuanto a la flexibilidad para criar a su hijo. A veces trae a su bebé a las sesiones parlamentarias. Ese es uno de los ejemplos. Y pienso en que muchos de los hombres necesitan aprender de este ejemplo. Otro ejemplo es la vicepresidenta de los Estados Unidos. El esposo dejó su trabajo como abogado y empezó a apoyar a la vicepresidenta. Este es otro ejemplo en el que los hombres necesitan aprender, no solamente en cuanto a las mujeres, es la cultura. Es la percepción cultural, pero ¿cómo podemos trabajar juntos como familia? Y necesitamos trabajar juntos. No solo es en cuanto a las mujeres, o no depende de las mujeres, es cómo podemos trabajar juntos. Y pienso que eso es lo que debemos de analizar para cambiar. Ahora quisiera... Katrina Málaga, tal vez si puedes contribuir con en cuanto a esto. Gracias, Temi. Bueno, yo creo que lo que hace un poco falta, y coincido con ustedes sobre este equilibrio complejo, y la veo a Vivian con el bebé, me hagas acordar a mí misma hace algunos años, ¿no? Pero creo que hay una necesidad de cambiar un poco. Mucho tiempo en el Perú el discurso venía de la mujer pobrecita, ¿no? La sojuzgada mujer, la siempre, no sé, disminuida mujer. Y que es un discurso que no cala mucho, ¿no? Creo que un poco la lectura debería ser ahora, nosotros somos fuertes igual, y no venimos de un discurso de menos, venimos de un discurso de igual. No venimos a reclamar derechos, venimos a conversar, ¿no? Ya pasó el tiempo en que peleamos por votar y peleamos por tener nuestros apellidos, eso ya fue.
Ahora estamos en un tiempo distinto. Pero creo que de la mano viene la mujer real, porque si tú ves un ingeniero en obra que está desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, no le vas a preguntar quién está cuidando a sus hijos, jamás. Vas a decir, qué buen profesional. Pero si es mujer, ya estás pensando, ay, sus hijos estarán solos. Entonces, nosotras tenemos una percepción de nosotras mismas que podemos ser súper todo, profesional, mamá, mujer, regia, arreglada, flaca, y eso no existe y es parte de nuestra propia frustración. Entonces, creo que una mujer fuerte es la que está ahora, ya no es la mujer chiquita, pero una mujer real que se permite estar cansada, que se permite estar molesta, que se permite faltar a alguna actuación escolar sin por eso sentirse muy mala persona y un terrible ser humano. Entonces creo que el discurso ahora, y aún con pandemia, cuando ha habido muchas cosas que ir haciendo en paralelo, es, aquí estamos, ya no exigimos derechos porque ya los tenemos, ya estamos aquí y somos reales y no somos perfectas y también nos equivocamos, ¿no? Y también nos cansamos, a veces, es en serio, pero vamos a dar la lucha y vamos a venir empujando por contarle esto a más mujeres, ¿no? Y yo de verdad agradezco, este es un espacio maravilloso para ese objetivo. Thank you so much. That is Muchas gracias, Temi. Muy interesante. Ahora voy a cerrar la mesa redonda. Hemos aprendido bastante acerca de los desafíos en el sector donde esté en el mundo, en Latinoamérica, en África, en Australia o en la zona de Asia-Pacífico. El tema de aumentar la participación de mujeres se necesita un esfuerzo colectivo de todas las partes interesadas en el sector y también de la comunidad. Tenemos que trabajar juntos para animar una estrategia colectiva para elevar las mujeres y aumentar la participación en el sector. Muchas gracias. Yo sé que el tiempo ya termina. Gracias. Gracias a todos los panelistas. Muchas gracias. Tenemos dos presentaciones más. Son testimonios personales de personas, mujeres que están trabajando en la construcción. Hemos pasado un poco la hora. Muchas gracias por todos los aportes. Sus ideas me parecen increíbles. Ahora quiero presentar So our next person presenting is Miss Flavia Teixeira, and she's an experienced carpenter, and she has 23 years of experience in the field, working around the world in Brazil, UK, and Australia. She is supporting and linking trans women committee member, and she also works with PAVE right now. Sí, la siguiente presentadora es la señorita Flavia Teixeira. Ella es una carpintera y tiene muchas certificaciones en este campo. Ahora ya va a iniciar su presentación. Voy a compartir el video en cuanto a su presentación. Thank you so much. Sí, muchas gracias.
Espero que puedan ver y que puedan escuchar también el sonido. Ahí está. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Flavia Teixeira. Yo soy una carpintera y ebanista. Yo vivo en Sydney, en Australia, y aquí pueden ver que en el 2011 yo me uní a la asociación SALT. Apoyamos un poco en cuanto a esta organización. Es una asociación apoyando y vinculando a las mujeres del sector de la construcción. Yo ahí conocí a Fi, que es la presidenta de la asociación, en una sesión de fotografías en donde conocí a otras mujeres que trabajan en la industria, porque muchas veces yo me sentí aislada, sentí que no tenía ninguna persona con la cual yo podía hablar. Mis problemas usualmente eran difíciles en cuanto a mis colegas hombres, porque ellos, por ejemplo, regresaban a su casa y sus esposas hacían la limpieza, ellos compartían las responsabilidades de sus hijos, de la cocina. Yo no tenía nada de eso, nada en común con ellos, así que fue muy bueno conocer a otras mujeres que estaban en la misma situación que yo. Y bueno, el estar trabajando en esta fuerza laboral en la industria de la construcción, yo me uní a esta asociación en el 2011. Yo fui la primera carpintera en unirme. La mayoría de los otros oficios eran pintoras o escritoras de letreros. En el 2012, la presidenta de SALT tenía una idea, el crear unos talleres. Así que empezamos a hablar un poco más acerca de esta idea y creamos los talleres para compartir con las mujeres. Voy a hablar un poco de mi historia, la hablo un poco rápidamente. Voy a hablar un poco más de SALT. En el 2017 yo empecé a enseñar, ahora soy una profesora. Esta es una fotografía cuando yo conocí a Fia, ella se encuentra aquí en el centro que trae blanco, estas mujeres aquí al lado. Aquí, como pueden ver, esta señorita era plomera, ellas aprendices, carpinteras, y acá yo estoy en la fotografía hace 2 años a la izquierda. Hace más o menos 12 años, disculpen. Esta fotografía fue parte de la promoción comercial para promover a las mujeres en los oficios. Esta fotografía fue una conferencia en los Estados Unidos en 2014. Fue muy bueno. Estas son mujeres australianas que fueron conmigo. Con Sol también he viajado a través de Australia. Enseñamos a las mujeres y lo principal que hacemos es que les enseñamos a las mujeres de todas las edades el cómo utilizar herramientas pesadas. Hemos hecho más de 100 talleres. SALT ha hecho más de 250 talleres más o menos en total en Australia. Todos nuestros talleres los hacemos en escuelas con niñas. Lo hacemos tanto en colegios de secundaria para niñas, en primarias, hacemos para niños y niñas. La idea es exponer esta idea a los niños de que los trabajos no tienen género, puedes hacer lo que quieras. Esta señora era mi estudiante de 92 años en uno de los talleres y siempre hicimos talleres con las personas de todas las edades, no estaba restringido en cuanto a las edades. Yo también formé parte de muchas conversaciones en Australia de las mujeres en la construcción o en oficios no tradicionales. He sido embajadora en cuanto a estas pláticas. Esta señora es una ministra y fue una de las primeras personas que invirtió en SALT en este proyecto para comenzarlo. Aquí yo salgo en este comercial. Estamos tratando de defender el hecho de que las mujeres pueden participar en los oficios. Este es un video que hice para niñas acerca de cómo ser carpintera. También salimos en los diarios, artículos, tratando de promover el trabajo que hace SALT. Ese es trabajo de voluntariado y la mayoría de las veces tuve que cargar todas mis herramientas aquí en mi coche. Pueden ver aquí bastante polvo del campo árido australiano. Estas fotografías son más recientes, ese es de mi trabajo.
después de mi cumpleaños número 50 me rapé la cabeza porque fue para el cáncer. Y aquí estoy enseñando en la escuela en cuanto a techos avanzados. De techos avanzados, las matemáticas son bastante difíciles para poder construir un techo diferente. Aquí hice voluntariado durante COVID, durante la pandemia, es para una cafetería. Yo soy parte también de una asociación de brasileños para hacer voluntariado para la comunidad y construimos aquí un centro de distribución de comida para las personas de bajos ingresos, las familias de bajos ingresos. Y pienso que esto más o menos es un resumen en cuanto a lo que he hecho estos últimos 24 años. Espero que hayan disfrutado mi presentación y gracias por invitarme. Muchas gracias por el testimonio de Flavia. Ella ha sido una de las personalidades muy importantes tratando de representar a las mujeres en el oficio. Y ahora voy a hacer o presentar a la próxima oradora y el próximo testimonio y compartir sus datos. Ella es la señorita Saida Muñoz. Esta mujer vive en Colombia, estudió 6 semestres de la licenciatura de arquitectura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ella ha desarrollado su carrera profesional en la industria de la construcción y trabajado como asistente gerencial, coordinando logísticas. Así que ahora la invito a que comparta su historia con nosotros. Buenas noches. Es un gusto compartir esta noche con ustedes. Bueno, mi experiencia en esta charla, en esta mesa redonda esta noche, me lleva a darme cuenta de que no soy tan consciente de las cifras, de pronto desde el trabajo diariamente, no nos vemos esas dificultades del baño, del tiempo, de cómo no se valora el trabajo muchas veces, pero no hacemos nada, no lo percibimos como un problema de nuestra sociedad, sino que luchamos día a día solas y creo que darse cuenta que muchas personas como ustedes están enfocados y lo están viendo, me hace caer en cuenta que puedo de pronto hacer más. Yo tuve el ejemplo desde niña de tener a mis padres trabajando en construcción. Mi mamá en un rol administrativo en una constructora que es pues grande aquí en Colombia, en concreto, y mi papá fue topógrafo. Entonces, el tema de la construcción en mi hogar pues estaba en igualdad de género y también era una constante, estaba en el diario vivir. Entonces, creo que eso llevó a que pues tenga tanta pasión y tanto gusto por la construcción, por diferentes roles. Pues por cuestiones personales no culminé mis estudios y esto me ha llevado a tener otra posición. Precisamente en este momento, este trabajo en el que me estoy desarrollando tiene que ver con la empresa de mi hermano. Es decir, que no es tan fácil conseguir un trabajo, por más que uno se postule, porque sí hay preferencia para los hombres, no tenemos diferencias de fuerza, de pronto no nos dan credibilidad muchas veces
A mí me pasa eso, las personas creen que uno no sabe, que no entiende, que no es capaz, y hay que abrirse camino y hay que demostrar que se puede. Creo que mi ejemplo más grande pues es mi mamá, que desde hace 30 años o más está en el medio. Hoy en día las cosas son un poco más abiertas, pero sé que a ella, una tía mía que ha trabajado también en topografía durante 3 décadas, les ha costado mucho trabajo, muchísimo más, ver personas que son empresarias, que son, que están en la academia también, que dictan clases, pues nos hace ver cómo se puede trabajar, pero es un camino muy, muy largo y que está por explorar y para trabajar. Sobre todo en mi país, creo que en Sudamérica está mucho más marcada la diferencia de géneros. No hay políticas que nos ayuden mucho. Entonces, me siento muy agradecida de haberlos escuchado hoy. Creo que hace falta comunicación de pronto, como decían varios de ustedes, en cuanto a lo académico, desde los hogares, desde las instituciones, las empresas, los gobiernos. Debe ser un trabajo, pues, todo de la mano para que funcione. Pero para mí, como experiencia, es muy satisfactorio estar en la construcción y me gusta mucho, a pesar de que a veces no hay cómo ir al baño, a veces hay malos comentarios de los compañeros, muchas veces no hacia uno, pero hacia otras personas, hacia otras mujeres, que hacen que sea difícil un poco el entorno, pero hacer lo que a uno le gusta y lo que quiere es una bendición. Entonces, pues esa es mi perspectiva. Muchas gracias y creo que el tiempo es limitado, no lo contabilicé, pero creo que ya estamos como al límite. Excellent. Thank you so much, and thank you. Muchas gracias y gracias por quedarte en el tiempo. Muchas gracias. Aprecio que hayas mantenido el tiempo y hacerlo breve. Y gracias por compartir tu experiencia. Y vamos ahora a terminar la sesión. Vamos a concluir. Y me gustaría que todos pudieran prender sus videos para que podamos tomar la fotografía. Desafortunadamente no podemos estar presentes en persona, pero por lo menos en línea. Y las organizaciones, si pudieran por favor prender sus videos para hacer la fotografía. Y de esta forma podemos terminar el simposio y le dejaremos disfrutar el día, dependiendo de dónde se encuentren. Así que aquí voy a pedirles a los panelistas que empiecen, por favor, que prendan su video. We're still waiting for Vivian and Karina to turn on their video. Por favor, Vivian y Karina, si pueden prender sus videos. Y Sandra, también si puedes unirte, sería genial que pudiéramos verte también. Gracias, Sandra. Y bueno, le pido a Vivian y a Karina si se pueden unir a la fotografía, por favor. Bueno, no nos preocupemos. Por favor, sonrían. Voy a tomar una fotografía de nuestros presentadores el día de hoy. Y hacemos otra ahora.
Muchas gracias a todos. Gracias, apreciamos su ayuda y su interés y la participación. En esta nota voy a darle el cierre a nuestro simposio. En cuanto a las mujeres en la construcción, escuchamos bastantes historias y en cuanto a los retos que las mujeres han estado enfrentando en el mundo. Muchas gracias por las contribuciones y que tengan una excelente noche y un excelente día.